La vergüenza funciona solo si pensamos que somos las únicas que la sentimos. Si creemos que hay alguien más, un grupo de mujeres, una ciudad llena de mujeres, un país lleno de mujeres, un mundo lleno de mujeres que tienen dificultades con el mismo tema, el concepto de la vergüenza entra en bancarrota. Sin embargo, a menos que entendamos nuestros desencadenantes de la vergüenza y practiquemos la conciencia crítica, lo más probable es que ni siquiera lleguemos a abrirnos lo suficiente ni con la frecuencia necesaria para que alguien tenga la oportunidad de decirnos que no estás sola. En el lado opuesto de la normalización se encuentra la patologización. Patologizar significa clasificar algo como anormal o desviado. Sin conciencia crítica podríamos creer que las expectativas de carácter social y comunitario son viables. Desde el punto de vista individual, nos resulta sencillo creer que somos la única persona que no cumple las expectativas y que por consiguiente hay algo anormal o desviado en nosotras. Si pretendemos desarrollar y practicar la conciencia crítica, tenemos que ser capaces de normalizar las experiencias hasta entender que no estamos solas. Muchas de las mujeres con las que hablé se explayaron sobre la vergüenza del divorcio, bien describiendo sus propias separaciones o hablando de las de sus padres. Noté entonces que uno de los hilos conductores entre las diversas experiencias era la consecuencia económica del divorcio. Para muchas mujeres, el divorcio se cobra un precio muy alto en el área económica, además de afectar al aspecto emocional. Y aquí 4 ejemplos. Pasé de ser la madre perfecta y la esposa perfecta a ser una mujer arruinada, sin trabajo y sola. Nadie te llama pobre cuando estás casada y te quedas en casa con tus hijos, ni siquiera cuando todo el dinero en realidad pertenece a tu marido. Piensas, su dinero es nuestro dinero y cosas por el estilo. Pero un día él se marcha y se lleva todo, excepto los niños, gracias a Dios. Ni siquiera sabía dónde tenía que pagar la hipoteca. Ahora mis hijos y yo vivimos en casa de mis padres. Cuando tienes poco más de 20 años y vuelves a casa de tus padres, la gente cree que estás perdida e intentando encontrar el camino. Cuando tienes 40 y vuelves, todo mundo cree que eres patética, pero la verdad es que estás perdida e intentas encontrar el camino. La gente te dice que no sientas vergüenza por el divorcio de tus padres. Es fácil decirlo. Intenta contar a tu hijo que sus abuelos no vienen a su bar porque no pueden soportar estar juntos en el mismo lugar. ¿Quién siente esa vergüenza? Y ni hablar de cuando ruegas a tu padre que te dé dinero para poder comprar los medicamentos de tu madre. Él siempre me dice, tú estás de su lado. Y lo que no quiere entender es que cuando la abandonó, la dejó sin nada. Yo no estoy del lado de nadie, pero desde luego voy a cuidar de mi madre. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años y he pasado los últimos 8 escuchando a mi madre contar historias horribles sobre mi padre. Constantemente me dice, si te quisiera haría más por ti. Es cierto que la dejó en muy mala situación económica, pero en realidad él tampoco tenía dinero. Si ella tuviese más dinero, probablemente se lo quitaría de encima. Yo quiero mucho a mi padre. Es una buena persona, decente y buen padre, pero ella me hace sentir avergonzada de quererlo. Curiosamente es él quien consigue que no me enfade con mi madre. Jamás dice nada malo sobre ella. En realidad, a veces hasta la defiende. Me resulta confuso.
Sabía que teníamos que divorciarnos. Él había tenido ya varias aventuras y nuestras peleas estaban empezando a afectar a nuestros hijos. Yo tenía la idea en mi cabeza de que podía empezar de nuevo, crearme una nueva vida. Pensé que podía encontrar una casa bonita y pequeña, un trabajo a tiempo parcial y que estaríamos bien. 6 meses después de que vendiésemos nuestra casa, yo ya tenía una deuda de $14,000, un trabajo por el que me pagaban $6 a la hora y a duras penas podía pagar el alquiler. Y en lugar de ayudarme, mi exmarido sugirió que se llevaría a los niños hasta que yo pudiese recuperarme. Me sentía muy avergonzada de no poder cuidar de mis propios hijos. Debería haber evitado que eso sucediera. Conseguí un segundo empleo, pero eso no me deja tiempo libre para estar en casa con ellos. Todavía viven con su padre. Como la mayoría de las mujeres, cuando leo estas historias, siento una combinación de tristeza y miedo, más la necesidad de protegerme de la idea de que también podría sucederme a mí. Sin embargo, cuando adoptamos esa postura no hacemos otra cosa que individualizar la situación de estas personas que sufren y reforzar el estereotipo de la mujer que atraviesa graves problemas económicos después de divorciarse. Ella se lo buscó, ese es un problema personal, no comunitario. Lo peor es que en muchos sentidos buscamos argumentos para hacer pasar a esas mujeres por personas imperfectas, damnificadas o con algún tipo de anomalía. Es una estupidez no saber nada de la economía familiar. Se esforzaría más si de verdad quisiera un buen trabajo. Veréis, para desarrollar la conciencia crítica, lo primero que debemos hacer es reconocer la importancia del contexto. Una vez que comprendamos mejor el panorama general, podemos empezar a atar cabos. ¿A qué realidades políticas, sociales y económicas se enfrentan las mujeres divorciadas? Esto es lo que sabemos. Los investigadores confirman constantemente que las mujeres sufren pérdidas económicas significativas después del divorcio, mucho más que los hombres. Los investigadores coinciden en que los ingresos de las mujeres después del divorcio están relacionadas con su participación en el mercado laboral. A las mujeres que trabajan, en especial a aquellas que tienen una carrera y pueden asegurarse empleos bien remunerados, les va mejor después del divorcio. Aquellas que no han trabajado mientras estaban casadas se enfrentan a problemas económicos más graves. El 90% de los niños se quedan con sus madres. Solo 1 de cada 4 madres divorciadas no cuenta con una pensión de alimentos ordenada por un juez. Entre las madres divorciadas a las que les corresponde una pensión de alimentos, el 50% recibe el importe completo, el 25% recibe solo una parte y el otro 25% no recibe nada. Es mucho más probable que los padres divorciados, tanto hombres como mujeres, pasen la pensión de alimentos correspondientes y mantienen una relación constante con sus hijos. Las investigaciones también demuestran que la capacidad de las mujeres para recuperarse económicamente después del divorcio ha aumentado durante los últimos años. Cuando hablamos con mujeres de la generación de mi madre, resulta fácil entender por qué muchas de ellas sufrieron enormes pérdidas personales y económicas al divorciarse. En primer lugar, no se incorporaban al mercado laboral en la misma medida que las mujeres actuales, y las que sí trabajaban solían hacerlo en empleos tradicionales de asistencia o servicio. Aunque tuvieran un estatus laboral elevado, se les pagaba mucho menos que a los hombres y además por aquel entonces no había leyes que contemplasen las pensiones de alimentos.
si procuramos entender estas cuestiones en sus contextos sociales, políticos y económicos, conseguiremos dejar de individualizar los problemas, es decir, de convertirlos en un defecto de carácter de una persona determinada, y también es menos probable que patologicemos a las mujeres y más factible que comprendamos cómo son las cosas en verdad y por qué. Cuando atacamos con los mitos del divorcio y analizamos las realidades y los contextos, desarrollamos una capacidad de comprensión que nos permite tomar mucha más conciencia crítica y nos hace mucho menos proclives a culpar a las mujeres, nosotras incluidas. La conciencia crítica también exige que cuestionemos esta idea de culpar a la víctima. En particular, algunos psicólogos populares predican que la realidad no existe, solo es nuestra percepción. Pero esta idea no es solo imprecisa, sino peligrosa. El racismo es real, la violencia doméstica es real, la homofobia es real, la economía del divorcio es real. Cuando le dices a alguien que su situación es solo una percepción y que puede cambiarla, le estás haciendo sentir vergüenza. La estás menospreciando y en el caso de la violencia doméstica, la estás exponiendo a un peligro físico extremo. En lugar de menospreciar la experiencia de una persona considerándola una percepción, deberíamos preguntarle: ¿cómo puedo ayudarte? O ¿hay alguna manera en la que pueda ofrecerte mi apoyo? Sería importante aclarar que todos vemos las cosas de un modo diferente, pero que el mundo no intercambia realidad y percepción. Intenta pagar la hipoteca como un papel que tú percibas como dinero, con un papel que tú percibas como dinero, y decirle, o prueba a salir, de una tienda con un bolso en la mano y dile a la policía: es que va a juego con mis zapatos, así que lo percibo como mío. No, así no es. El último beneficio de practicar la conciencia crítica es la desmitificación. Si queremos desmitificar algo, simplemente lo rompemos para quitarle todo el misterio. ¿Cuántas veces vemos algo inusual e interesante y aunque nos muramos de ganas de recibir más información al respecto, nos sentimos demasiado poca cosa como para preguntar qué es, cuánto cuesta o cómo funciona? Si empezamos a desmitificar formulando preguntas de conciencia crítica, descubriremos que las respuestas se mantienen en secreto por una razón muy concreta. Cuando los individuos, grupos o instituciones desean excluir a otras personas o elevar su estatus, tienden a ocultarse a sí mismos, sus productos o sus ideas bajo un manto de misterio. Un ejemplo de mi propia vida es el misterioso poder de conseguir un doctorado. Cada semestre, sin excepción, tengo alumnas que vienen a mi puerta y con la cabeza gacha me cuentan: creo que me gustaría hacer el doctorado, pero no sé si de verdad estoy en condiciones. Por eso me gustaría, si no estás demasiado ocupada, claro, que me contestaras, que me contaras tus experiencias o me explicaras cómo funcionan. A mí me encanta que me hagan ese tipo de planteamientos porque, en mi opinión, parte del desarrollo de la conciencia crítica no solo tiene que ver con intentar desmitificar cuestiones para mi propio beneficio, sino también para ayudar a otras personas. Creo firmemente que si tenemos poderes misteriosos, es decir, si sabemos cómo funciona algo sagrado, estamos obligados a compartir lo que sabemos. El conocimiento es poder y el poder nunca disminuye si lo compartimos, todo lo contrario. Mi titulación no pierde valor si ayudo a otras personas a prepararse para el posgrado. Me encanta ir quitando capas de misterio al proceso. Lo contrario a desmitificar es reforzar.
Reforzar significa proteger el misterio de algo para que podamos sentirnos más importantes y seguros. Creo que somos más susceptibles de reforzar cuando sentimos vergüenza sobre un tema en particular. Pero cuando reforzamos, fijamos redes que no solo enredan a otras mujeres, sino que al final también nos atrapan a nosotras. Estas son 2 respuestas modelo a las preguntas que las alumnas me plantean sobre la idea de hacer un posgrado. Fantástico, me alegra que te hayas acercado a mí por este tema. Yo estaba muy nerviosa al solicitar la admisión al posgrado, pero un par de personas me dieron datos realmente valiosos y estoy feliz de compartir contigo lo que sé. Bueno, podemos hablar sobre de qué manera encaja este programa con tus intereses epistemológicos, porque es muy importante desarrollar un fuerte programa de indagación antes de iniciar la solicitud de admisión. Te tienes que asegurar metodológicamente de que tus planes de investigación sean compatibles con los de la universidad, conocer a los profesores con los que estudiarás. Estas son respuestas reales que yo recibí cuando pedí ayuda para hacer el posgrado. Después de esta segunda respuesta, lo que me salvó de la vergüenza y de ceder a la intimidación fue mi nivel de vulnerabilidad reconocida. Cuando pedí ayuda, sabía que era vulnerable. Sabía que no ser considerada lo bastante lista era para mí un importante desencadenante. Las mujeres que participaron en mi investigación se refirieron con mucha frecuencia a la importante relación entre comprender los desencadenantes de la vergüenza, desmitificar y reforzar. Cuando no entendemos algo, para nosotras, no entender es un desencadenante de la vergüenza. Solemos tener demasiado miedo como para pedir una explicación. A este cuadro lo he denominado la amenaza del edamame. Edamame es una palabra que significa habas en ramas. El edamame son vainas de soja con las que se preparan muchos tipos de platos y generalmente se consumen como aperitivo. Hace un par de años, Steve y yo fuimos a cenar a casa de una pareja de nuevos amigos sofisticados a quienes yo estaba deseosa de causar una buena impresión. En cuanto llegamos nos ofrecieron un aperitivo, un enorme cuenco plateado lleno de habas. Cuando las vi pensé que se trataba de judías que había que descarrillar para la cena, así que cuando nos las sirvieron como aperitivo, estoy segura de que puse cara de sorpresa. ¿Y esto qué es?, pregunté. Nunca olvidaré la cara que se les quedó. Estaban absolutamente pasmados. ¿A qué te refieres con qué es? De inmediato sentí una oleada de vergüenza, así que en tono de disculpa indagué. ¿Son habas? La anfitriona respondió: por supuesto, es edamame. No me digas que nunca lo has probado. ¿No tomas sushi? Entonces, como si la situación fuese al mismo tiempo increíble y fascinante, se dirigió a los demás invitados y anunció: ¿nunca han probado el edamame? ¿Os lo podéis creer? Y en ese momento yo ya estaba desesperada por levantarme y volver a casa. Me sentía absolutamente avergonzada. Un par de semanas más tarde me encontraba en mi despacho trabajando y comiendo algunas habas. Al final acabé fascinada con el edamame cuando una alumna llamó a la puerta y me preguntó si podía entrar para hablar conmigo sobre un examen. No estoy segura de por qué razón esta alumna me provocó, pero lo hizo. Probablemente fuera porque me recordó a mí misma cuando tenía poco menos de 30 años, inteligente pero en ocasiones dolorosamente insegura y haciendo más esfuerzos de los necesarios. La chica miró mi bolsa de habas y preguntó: ¿qué son? En esa milésima de segundo volví a sentir la vergüenza de aquella cena. En lo que debió de haber sido un intento de trasladar la vergüenza, volcando
parte de mi malestar en ellas, respondí: edamame, por supuesto. ¿Nunca las has probado? Se la veía bochornada. No, creo que no. ¿Están buenas? Y entonces, al estilo de Joan Crawford, respondí: no puedo creer que no las hayas probado. Son un alimento magnífico, fabuloso. Cuando la chica se marchó de mi despacho, yo estaba paralizada. No podía creerlo. ¿Por qué había hecho aquello? ¿Por qué le daba tanta importancia a conocer o no conocer el edamame? Yo no soy una snob de la comida ni tengo ningún interés en las vainas de soja. Pensé en todo aquello durante varios días hasta que por fin me di cuenta. Yo no sentía vergüenza por no haber probado nunca el edamame. Si me decanté por reforzar frente a mi alumna no fue porque para mí fuera importante sentirme más lista que ella. El motivo de mi vergüenza era que para mí no conocer la comida japonesa era una cuestión de clase y de cultura. Los invitados a aquella cena eran realmente un grupo de elitistas de los alimentos. Eran ese tipo de gente que viaja por todo el mundo y saben mucho sobre arte y sobre vino. Sus hijitos comen cosas que yo ni siquiera sé pronunciar. Cuanto más pensaba en eso, más cuenta me daba de que la clase era para mí un importante desencadenante de la vergüenza. A veces a la gente le cuesta entenderlo porque soy profesora universitaria, mi marido es pediatra. Nuestros colegas de trabajo frecuentemente dan por hecho que compartimos su mismo nivel cultural, pero no siempre es así. Cuando yo tenía poco más de 20 años, no comía sushi ni estudiaba en Harvard para cumplir con la tradición familiar de convertirme en académica. Trabajaba para la compañía telefónica y era miembro del mismo sindicato al que pertenecieron mis padres cuando también tenían esa edad. Ellos trabajaron mucho para que pudiéramos conocer diferentes culturas, música, libros y alimentos, pero desde luego nunca al mismo nivel que aquellos amigos sofisticados. Unos meses después del incidente, Dawn vino a Houston a visitarme. Cuando tengo que desmitificar alguna cuestión relacionada con las clases sociales, siempre acudo a ella. Con Dawn puedo hablar de cualquier tema o contarle cualquier cosa sin sentirme incómoda. Venimos del mismo lugar y hemos acabado en el mismo lugar. Así que mientras preparaba el almuerzo para las dos, le dije: oye, voy a preparar un poco de edamame. ¿Lo has probado alguna vez? Y entonces me miró y dijo: no, pero he oído hablar de él. ¿Qué es? Sonreí. Pues creo que en japonés edamame quiere decir vainas de soja. Las hierves, les echas un poquito de sal, les quitas las semillas y te las comes. Están buenísimas. Yo las probé por primera vez hace unos meses. Desmitificar es una elección. Si sabemos algo y tenemos la oportunidad de desmitificarlo o de reforzarlo, avanzamos hacia la resiliencia, a la vergüenza. Pero si elegimos reforzar, deberíamos preguntarnos por qué nos sentimos mejor manteniendo en secreto aquello que sabemos. He contado esta historia en mis charlas y seminarios muchas veces y no te imaginas la cantidad de correos electrónicos y cartas que he recibido al respecto. Algunos de los mensajes se refieren al concepto general de la desmitificación, pero por extraño que parezca, muchas de las cartas hablan específicamente sobre el edamame. Una mujer joven me escribió lo siguiente en un correo electrónico: yo nunca había probado el edamame y si bien lo había visto en algunos menús, nunca me había atrevido a pedirlo porque no sabía cómo pronunciar la palabra. Después de leer tu historia me reí. Le pedí a una buena amiga que no me juzgaría que pidiera un poco de ese plato mientras comíamos sushi y le rogué que me enseñara a comerlo. Ahora me encanta el edamame y pienso en ti cada vez que lo tomo. Como provengo de un entorno inmigrante mexicano muy pobre, realmente me sentí identificada con tu historia.